Estimados amigos, nuevamente aquí en Plataforma Democrática con Jessica Tapia desde Estados Unidos, Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaúnde. En esta oportunidad vamos a reflexionar lo sucedido en la última semana, sin duda marcada por la llegada de un lote primero de vacunas el día domingo, y a pesar del número exiguo de dosis, no se sabe cómo van a ser distribuidas y hay algunos problemas. El hecho cierto es que el gobierno ha hecho una propaganda muy alta, muy elevada, que creo yo que está en razón inversa a la propia incapacidad gubernamental para haber planificado oportunamente la compra y la llegada de estas vacunas para poder atender a la población, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros países de la región. Sin embargo, el tema de la vacuna está ahí presente y lo que yo creo que debemos decir, en primer lugar, reconocer y alegrarnos, porque de todos modos, aún así, de modo un poco extraño, es un alivio para el sufrimiento de la gente. Eso creo que es honesto reconocer. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos que salir a plantar cara a la posibilidad que se genere un triunfalismo, porque la llegada de estas vacunas, en primer lugar, no garantiza para nada un abastecimiento continuo y planificado. Y por otro lado, la vacuna, como se ha repetido por los especialistas, no es suficiente para poder atender los problemas de la población, especialmente de aquellos contagiados que necesitan atención hospitalaria, que ya está saturado el sistema, no hay camas UCI y sobre todo el problema más grave es la carencia de oxígeno, que es la razón para garantizar la vida o la muerte de las personas. En ese contexto yo quería inaugurar la conversación preguntándole primero a Jessica sobre esto justamente, cuál es el panorama que se abre aquí con la vacuna en el Perú, sobre todo haciendo una analogía con el proceso de vacunación que ya está, creo yo, adelantado en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es esa relación? Y sobre todo, si eso va a significar una corrección de las medidas políticas, va a legitimar de alguna medida al gobierno de Sagasti, y cómo esto, vamos a empezar a conversar, cómo esto compromete el curso político en cuestión. Adelante, Jessica. Hola, Ángel. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, antes que nada. Después se me vaya a pasar por este tema. Muchas gracias. Mira, hablar del COVID-19 realmente podríamos tener programas, porque la relevancia temática es indiscutible. Muchas personas han mostrado su disconformidad con quienes, y me incluyo dentro del grupo, han señalado, así como tú, que ha habido una pompa excesiva a la llegada de este primer lote de vacunas. Yo lo resumo en un ejemplo sencillo. Es como si uno estuviese listo a celebrar la graduación universitaria del hijo, pero es muy diferente cómo se celebra la del hijo que hizo todo el estudio en tiempo récord, sacó buenas notas, tiene una mención honrosa en la universidad, y es diferente la celebración de un hijo que se ha tomado 7 años en acabar la carrera, lo ha hecho y ha pasado con calificativos de 11 o 12. Entonces yo creo que eso es el gobierno. El gobierno ha tirado la casa por la ventana, los medios de comunicación han ayudado a esto, y creo que se ha debido celebrar así, porque bien se sabe, se están salvando vidas, pero no con esa algarabía con la que se ha realizado. Esa es una opinión personalísima, posiblemente ustedes coincidan, posiblemente no. Pero hablando sobre el panorama, ya llegaron las vacunas, ok, demos vuelta a la página, llegaron. Estamos en una carrera contra la muerte. En un año, el COVID-19 ha infectado a nivel mundial a 105 millones de personas. Y en solo 6 semanas que arrancaron las vacunaciones en más de 68 países del planeta, ya se han logrado vacunar a 110 millones de personas. Eso quiere decir que la batalla, yo personalmente creo que la vamos a vencer. Eso es algo, es también plantear un lado optimista y esperanzador, porque creo que no todo deben ser críticas. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es donde yo vivo, hay que señalar desde que han arrancado las vacunas, el 30% de ingresos a los hospitales
ha caído. 28% creo que están registrándose hoy día de las hospitalizaciones que han descendido. Eso es excelente. Hay que señalar que las personas infectadas son aproximadamente el 32% menos desde que se inició las vacunas. Pero ojo, las vacunas no son herramientas salvadoras, sino hay una campaña del gobierno sistemática, organizada, en promover también otras cosas y brindar asistencia en camas UCI, en oxígeno, en campañas de mantener distancia, de salubridad, porque todo viene de la mano. La vacuna sola no te va a salvar. Es una campaña que tienes que promover. Y de ahí yo paso, Ángel, para no extenderme mucho, a lo que se necesita en Perú. En Perú se necesita porque la celebración de las vacunas se va a terminar de un momento a otro y lo que se necesita es un plan de difusión. Por favor, ¿dónde está la gente de comunicaciones, del gobierno, de las diferentes instancias, de las carteras? Hoy más que nunca los comunicadores somos fundamentales en un momento de crisis. La pandemia ha quebrado el espíritu de los peruanos y se tiene que comunicar un discurso claro, coherente, directo y rápido. Se tiene que comunicar el plan de distribución. Se ha dicho que son 617 locales a los cuales van a llegar las vacunas. ¿Dónde? ¿Cuándo van a llegar? Para saber a dónde tenemos que dirigirnos. Se necesita una difusión mejor del plan de vacunación. Yo lo he leído como periodista, pero ¿quiénes son? Hay gente que todavía discute si los presos, si los basureros, si después de los doctores los fiscales. Ya hay un plan. ¿Por qué no se publica? ¿Por qué no se difunde de manera correcta? Yo sé que a título personal a mí me toca en el primer grupo a vacunarme y no voy a acceder a esa vacuna. Yo ya dije en mis redes sociales que la dejo libre para alguien más, un peruano que la necesite. ¿Y por qué me toca en el primer grupo? Porque soy miembro de mesa, cosa que me alegra que los miembros de mesa, dicho sea de paso a todos ustedes que me están escuchando, me alegra porque eso significa que las elecciones por lo menos están planteadas para el 11 de abril y se va a proteger a quienes están en las mesas de sufragio. Pero falta información y luego planificar dónde están las carteras, los mecanismos de ayuda para la reactivación de la economía. Cómo reactivar y ayudar a todos esos jóvenes que han perdido un año escolar. ¿Cuáles son los planes para recuperar? Por favor, no son los hijos de mis amistades que están haciendo educación a través de su iPad o de su computadora o de su laptop. Me estoy refiriendo a todos esos miles de niños peruanos que no tienen acceso a esa tecnología y que han perdido el año porque están en sus casas. Ese es el Perú verdadero. Si el 40% de los peruanos no tiene refrigerador, menos va a tener un iPad para estar estudiando en este momento. ¿Dónde están esos planes? ¿Por qué no se difunden? ¿Dónde están los contratos de las compras de más mascarillas, de las jeringas, de todo lo que se tiene que respaldar junto con las vacunas? Ok, las vacunas están llegando, estamos contentos, sí, se van a salvar vidas, muy feliz, pero falta un trabajo más organizado. Esa es mi modesta opinión. Sí, muy bien, creo que sí, creo que hay que saludar la llegada de este lote, que parece una muestra médica, y el problema es que no sabemos cuál va a ser la frecuencia, cuál va a ser el ritmo de llegadas, y eso es un tema básico porque inmediatamente después se va a producir una disputa que ya se está dando. Yo ya empiezo a notar algunas diferencias, por ejemplo, diversos presidentes de gobiernos regionales en el sur y en el norte del país o en la Amazonía han salido a reclamar que ellos también quieren ponerse en primera fila. Y por cierto, se puede discutir después de los médicos, los policías, los bomberos, etcétera, etcétera, las personas por edad o por calificación. Y todo eso entonces implica una suerte de disputa. Y cuando tú preguntas, Jessica, ¿por qué no se muestran los planes de distribución, por ejemplo, o los planes de compra para tener un cronograma de la secuencia de llegada de los nuevos lotes de vacuna ya en serio? Podemos sospechar legítimamente que eso no existe. Y yo sobre eso quería preguntarle a Víctor Andrés sobre el panorama que se abre. Porque si esto que ha llegado es solamente una muestra médica y no está acompañado de una planificación en la distribución y un abastecimiento regular, podemos llegar a una gran frustración
Y paradójicamente la llegada de este pequeño lote de 300.000 vacunas podría ser un factor de disputa más que de solución de los problemas, ¿no, Víctor Andrés? Sí, ¿qué tal? Bueno, no, yo creo que muy interesante lo planteado por ti y por Jessica también. A ver, sí, hay un caos y un desorden, o sea, sí es un caos y un desorden que viene de detrás. A mí me llama mucho la atención, estoy alegre por supuesto porque ha llegado la vacuna, dicen que la vacuna china no es la mejor de todas, pero finalmente igual yo la probaré, yo me la voy a poner de todas maneras cuando me llegue mi turno, que será dentro de 1 año y medio aproximadamente, según los cálculos que he podido hacer. Pero en todo caso, el espectáculo realmente grotesco del gobierno, todos los canales de televisión, todos sin excepción, salvo Google creo, sin excepción, han tomado todo. Es decir, del motociclista, el chofer, el piloto, el avión que aterrizó, es decir, el traslado de los pequeños contenedores, en fin, y después todos los carros que han desfilado en la noche hacia un almacén, es decir, ni el Papa. Yo recuerdo que Juan Pablo II, cuando llegó al Perú en el año 84, conmocionó al país. Belaúnde lo recibió en el aeropuerto y le dijo: bienvenido, Santo Padre, hace 500 años lo esperábamos. Sí, pues, después de 500 años de un país católico como el nuestro recibir al Papa, y el país se movilizó. Pero esto ha sido una cosa parecida, sin esperar 500 años. O sea, es una cosa realmente exagerada. Entonces, ¿por qué se ha hecho tanto escándalo? Yo entiendo que es una buena noticia, pero lo que no entiendo es el escándalo para resaltar esa buena noticia. ¿Por qué? Porque están cubriendo las deficiencias del gobierno de Vizcarra. Están ocultando todo lo mal que se ha hecho con Vizcarra hasta que Vizcarra se fue. Están ocultando la ineficiencia de Sagasti y de este gobierno, que es heredada del anterior y que no han deslindado con ellos, que es una continuidad. Y para ocultar también pues las cosas que están pasando, las desgracias que están pasando de todo tipo, y también políticas. Haber, por ejemplo, permitido lo que ha denunciado el señor Uceda sobre la no tacha de Vizcarra en que el Jurado Nacional de Elecciones, que eso es un escándalo. Entonces, todo este tipo de cosas la están cubriendo, la están maquillando o ocultando con esta gran despliegue. Ahora bien, el tema, a mi modo de ver, el oxígeno es tan grave como la vacuna. La vacuna, lo que decía Jessica, me parece muy interesante, 28-30% de americanos ya no van al hospital desde que están vacunando. Es una buena noticia, eso debería pasar también en el Perú. Pero en el Perú la gente se muere, no llega al hospital, se muere en la puerta del hospital, porque no hay oxígeno. Ese es el problema. O sea, no puedes ir a un hospital, es decir, no tienes oxígeno ni en tu casa ni en el hospital. Y eso es un error que viene de atrás, con este oligopolio del oxígeno que se creó en los últimos años. Oligopolio, que ahora se está tratando de destrabar, pero lógicamente es muy difícil destrabarlo en tan poco tiempo y en pandemia. Pero cada planta de oxígeno vale $100,000. Han podido traer 1.000 plantas. No las han traído. Entonces yo creo que el oxígeno es fatal. Y finalmente yo creo que el Perú es un país con suerte. Los minerales están subiendo. La caída del crecimiento del Perú del Producto Bruto Interno ha sido 11% el año pasado, y este año va a ser positivo. El asunto es cuánto positivo, pero de todas maneras va a ser positivo quizás 1, 2, 3, hablan hasta de 7 o 9%, porque los minerales están subiendo. Y la exportación de agricultura no ha decaído, lo cual es bueno. Entonces la economía se va a recuperar un poco, pero hay que tomar medidas para ver qué hacemos con la economía post-pandemia. El 50% de los hoteles van a tener que cerrar. El 70% de los restaurantes no van a volver a abrir. El trabajo va a ser en casa más que en oficinas. Hay centros comerciales que van a cerrar. O sea, todo el sistema del comercio mundial y peruano también va a cambiar. ¿Por qué no se aprueban, si los viejos ya no vamos a poder trabajar en oficinas o trabajar simplemente
¿por qué no se aprueba una jubilación adelantada, por ejemplo? O sea, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y no veo que el gobierno tenga un plan de salida de la crisis. Eso no lo veo. Salvo Guzmán, que ha declarado que está con el gobierno y que quiere continuar con Sagasti, los dos juntos. Ahora Sagasti está arriba, Guzmán está abajo, pero después del 28 de julio quiere que Guzmán esté arriba y Sagasti abajo como su vicepresidente. Pues ellos quieren ahora prometer, y han prometido Guzmán hace poco, hace unos minutos o unas horas, que de aquí a diciembre todo el Perú se vacuna. Bueno, esa información se la ha dado el gobierno y información mentirosa además, porque nadie asegura eso. Pero parecería que quieren hacerlo. O sea, la continuidad de la ineficacia y la irresponsabilidad quiere continuar. Y eso es lo que nosotros creo que no podemos aceptar. Sí, creo que hay una palabra clave de lo que ha manifestado Víctor Andrés que yo quiero subrayar. Es la ineficacia, la improvisación, la negligencia, que de alguna manera crea condiciones para que la buena noticia o el estado de ánimo un poco insuflado del último domingo no tenga una mayor carrera, no tenga mucha consistencia. Y entonces, pasado este hipo de entusiasmo fabricado, como creo que todos hemos coincidido, con mucha pompa, con muchos adornos y palabras grandilocuentes que no corresponden a una realidad, sino por el contrario, tratando de disfrazarla, la pregunta que te quiero yo formular a ti, Juan, es ver cómo esto va a afectar al panorama en general. Como ya Víctor Andrés ha señalado problemas de salud y en economía, pero en el proceso político, ¿cuál es la afectación de esta situación que se genera en el campo de la salud y cuál va a ser su onda expansiva en el campo de la acción política, Juan? Bueno, me uno al saludo de Jessica y de Vitocho por tu cumpleaños. Muchas gracias. Que es el día de hoy, la estás pasando trabajando, felicitaciones. Bueno, mira, es muy grave lo que acaba de decir Vitocho, en el sentido que demuestra una politización dramática, vulgar, ¿no? En el caso de la vacuna, por las declaraciones de Julio Guzmán. No lo podemos tomar de manera aislada. El hecho de que él diga de acá al mes de diciembre todos los peruanos van a estar vacunados, porque se supone que en el desmarque que él hacía del gobierno morado y de su ineficacia estaba la despolitización del tema de la vacuna. Ahora lo están politizando por completo. Y al politizarlo, están condicionándolo a una continuidad con él, el hecho de que haya una vacunación. Eso ya es otro indicio más de que va a ser fraudulento este proceso electoral, si es que lo seguimos permitiendo. Por otro lado, cualquiera que haya leído algún texto clásico sobre fascismo, se va a dar cuenta que las manifestaciones gigantescas que buscan manipular la mente de la gente sobre la base de la sobreactuación, cuando se trata sobre todo de una necesidad del pueblo, una sobreactuación que puede ser una inauguración, un desfile, o en este caso la recepción de las vacunas, es fascismo. Y el fascismo es una de las características del autoritarismo. Y el autoritarismo se conoce por la forma como limitan la participación de la gente en los medios de comunicación, cómo predomina un solo tipo de pensamiento, cómo buscan manipular a la gente y en este caso específico, cómo buscan generar una victoria en lo que es simplemente un gol de honor. Jessica hacía una metáfora en el sentido de los hijos universitarios, uno mediocre y otro exitoso y la graduación, que no es la misma. Yo diría que esto equivale a un gol de honor. Vamos perdiendo 7-0, metes el gol de honor y se convierte en un espectáculo, estallan las tribunas, cuando no le hemos ganado a nadie. No le hemos ganado a nadie con la recepción de las vacunas. Aún más, mira, más importante que recepcionar las vacunas es vacunar. Hay en estos momentos en todo el mundo, sobre todo en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, episodios de violencia porque no se vacuna a todo el mundo. La gente hace exigencias. Y nosotros nos hemos olvidado que hace 3 o 4 meses, con el tema de la difteria, generó episodios de violencia de la gente que quería vacunarse cuando estalló este tema de la difteria. Y también hace poco, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le llamó la atención a los laboratorios porque no estaban cumpliendo con sus cuotas. Entonces, si en Europa no cumplen con sus cuotas, ¿cómo acá se da la certeza de que va a haber infinidad de vacunas para poder vacunar a todo el mundo? Y otra cosa que se impide cuando no hay debate público y solamente predomina las posiciones de una parte. ¿Sabe lo que está pasando en Europa en estos momentos? Se están cuestionando las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas
se investigaron para una cepa y ahora hay otra. Por lo tanto, hay un lote que está en estos momentos sobreestoqueado, que ya no va a funcionar, entonces están parando las compras. Y por esas cosas del destino, como están sobrando vacunas, el Perú compra 20 millones a alguien que hace poco le decía no te vendo. ¿No? Qué extraño es todo esto. Claro, como esa vacuna ya no la quieren comprar en otros lugares porque puede que sea ineficaz para las nuevas cepas que están apareciendo, acá las compramos cuando podemos estar comprando un producto que ya está desactualizado. Y eso sucede cuando no hay debate. No solamente, creo yo, van a ser económicas, sino también sociales. Y en el ámbito político, la forma grotesca, como ha intervenido Julio Guzmán. Ya sabemos que él es un personaje pequeño en materia política, pero por eso mismo dañino, ponzoñoso, porque su torpeza lo lleva a hacer este tipo de actos. Pueden empañar junto con Vizcarra aún más el proceso electoral, por eso creo que hay que señalarlo con toda contundencia. Sí, muy bien. Mucho cuidado, creo que es la conclusión, con que no se politice el tema de las vacunas, el tema de la lucha contra la pandemia, en base a una información clasificada, que por cierto el gobierno ha hecho una cerrazón absoluta. No se conocen los contratos, no se conocen las entregas, no se conoce el precio de las vacunas ni las condiciones de los costos de su llegada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso queda para adelante. Pero sin embargo, a pesar de que estamos en medio de este proceso de vacunación y en la segunda ola, el hermano país del Ecuador, ¿no?, ha llevado a cabo sus elecciones generales para la presidencia de la República y para el Congreso. Y por lo tanto, entonces, la población ecuatoriana, que es muy similar a la nuestra, ha acudido de modo significativo a las urnas y entonces marca una idea que yo creo que es fuerte y que hemos venido discutiendo acá, que a pesar de la segunda ola, a pesar de las amenazas a la salud que implica este rebrote, esta recuperación, esta nueva fase del coronavirus, la voluntad cívica, el ánimo ciudadano, por lo menos en Ecuador, se ha mantenido. Y no solamente eso, sino que la segunda vuelta se va a llevar ni más ni menos que el 11 de abril, la misma fecha que están convocando estas elecciones. Y tengo entendido que también Chile, nuestro hermano del sur, va a llevar a cabo su proceso electoral para la Asamblea Constituyente que se ha convocado ahí para la reforma y cambio de la Constitución. O sea, hay participación política a pesar de la situación precaria del punto de vista sanitario. Eso es lo que yo quería comentar contigo, las elecciones de Ecuador y sobre todo la voluntad de gobiernos y ciudadanos de cumplir su deber, su responsabilidad cívica política a pesar de las circunstancias adversas en el campo económico y en el campo de la salud sobre todo, Jessica. Bueno, definitivamente este mes de abril es un mes importantísimo para toda la región, como bien lo he señalado, y que el Perú vaya a las urnas es fundamental luego de la salida y llegada de tantos presidentes, ya ni mencionarlo porque creo que esa es la pesadilla de toda la nación. Ecuador vive un panorama también un poco desolador. Hay que decir que el presidente Lenín Moreno se está yendo con 7% de aceptación, bajísimo. Me recuerda a la época de Alejandro Toledo cuando lo querían vacar. Son 13 millones de ecuatorianos que han ido a las urnas porque es obligatorio ahí el voto. Y hay que señalarlo que el camino que ellos parece o aparentemente están eligiendo es un camino populista para su próximo presidente. Quienes han pasado a la segunda vuelta es Andrés Arauz. Ustedes capaz lo recuerdan, él ha sido ministro de Correa. Y Correa, como diríamos en idioma coloquial, ha resultado tremenda joya, porque recordemos que está en Bélgica, viviendo en la tierra de su esposa, ha sido sentenciado a 8 años de cárcel por delitos de corrupción, y definitivamente el ministro que está ahora liderando la votación, el exministro que está liderando la votación, tiene todo ese talante populista, y parece que los ecuatorianos no hubiesen aprendido. Pero, ¿qué podemos decir si nosotros tampoco aprendemos de los golpes que nos da la vida? Entonces, no somos quien para
andarlos criticando en esa decisión tan polémica, ¿no? De preferencias. ¿Qué ha dicho Arauz, por ejemplo? Que se le va a poner impuesto a los ricos si es que gana, que de ganar inmediatamente le daría cheques, creo que a 1 millón de personas, cheques de $1.000, o sea, la maquinita de producción de manera inmediata. Es una historia y un cantar que ya todos conocemos. Víctor Andrés mencionaba algo que es muy cierto, que los minerales están en alza. Eso también está envalentonando a los candidatos peruanos porque saben que van a encontrar una realidad que les va a dar un colchoncito y no va a haber una crisis tan aguda como podría habernos dejado la pandemia. Entonces, yo me imagino que es lo mismo que andan olfateando por ahí los candidatos ecuatorianos, ¿no? Quien podría irse a la segunda vuelta con Arauz es este ambientalista de cabellos largos y de pañuelo, que creo que es una banderola que tiene. No, Sagasti usa pañuelo de seda, creo que es una bandera ambientalista, no sé, bueno. Multicolor. Que ahora lo denomina Yacu, que en realidad su nombre es Carlos. Yacu es agua en quechua y él está muy orgulloso de haber estado 4 veces en prisión por defender el agua de las zonas marginales, que también él se ha denominado de izquierda. Entonces, de entrar estos dos, Arauz y Yacu Pérez, estamos viendo un panorama de Ecuador en donde la izquierda se consolida definitivamente este próximo 11 de abril. Y para poner los ojos en Chile, que ustedes lo mencionaron, también es abril, ¿no? Creo que es el 26 de abril, el referéndum, que es un tema importantísimo. Solo 2 preguntas, si estás de acuerdo, si quieres o no una nueva constitución, y la segunda pregunta es de qué tipo. Entonces, todo hace indicar, luego de las movilizaciones en Chile, que va a haber una nueva constitución y que se van a dar un plazo de 2 años para hacerla, y la constitución va a ser la solución, el cambio de constitución va a ser la solución a todos sus problemas. No creo. Yo creo que va a ser una constitución que va a estar plagada de cuestiones populistas, y yo creo que hace muy, muy difícil la situación de la región. Yo leía The Economist que decía que solo había 3 democracias bien sustentadas, sedimentadas en América, y una era la chilena, y yo creo que ahí hay ciertas arenas movedizas. El panorama lo veo a futuro, hay que decirlo, un poco turbio, pero espero equivocarme, ¿no? Nadie tiene bola mágica, así que vamos a ver, ¿no? Yo acá estoy un poco distraída con lo que pasa en Estados Unidos, que comenzó ayer, martes, el impeachment, y vamos a seguir todos estos días, así que acá también la cosa política quema, y parece que quema este año por todos lados. Sí, muchas gracias, Jessica. Claro, hay ese peligro, y que América Latina otra vez vuelva a lo que se llamó bajo la égida de Chávez el socialismo del siglo XXI, que sabemos que en el fondo son gobiernos autoritarios y que han llevado a sus países respectivos al desastre, sin un ápice de justicia social. Ese es el peligro, porque aquí estamos hablando no solamente de la izquierda en general, estamos hablando de un personaje autoritario, vertical, chavista en última instancia, como es Correa, y este es su sucesor, este es su acólito, y en consecuencia probablemente, como ha sucedido ya en Bolivia, Correa podrá regresar y tomar un poco las riendas de la situación. Veremos, en fin, qué pasa, pero yo quería, hablando un poco de la situación de la crisis económica, efectivamente puede haber indicadores que el tema de las materias primas y las exportaciones crezcan. Sin embargo, y eso hay que decirlo con todas sus letras, eso puede aliviar la carga fiscal, eso puede impedir que se produzca una brecha, un déficit en el sector público, pero la situación microeconómica de las familias y de las personas, especialmente de aquellos sectores que lograron superar la pobreza, se convirtieron en una nueva clase media, y que la pandemia y el desastre económico los ha tirado al suelo y los ha retornado a una situación muy difícil. Yo creo que eso no se va a superar con toda facilidad. Por eso yo quería preguntarle a Víctor Andrés si el espejo ecuatoriano, si se puede llamar así, en alguna medida nos sirve de alguna manera de guía para poder sondear los caminos, los rumbos
que podría seguir la patria peruana. ¿Qué te parece a ti, Víctor Andrés? Bueno, yo creo que siempre hay reflejos, ¿no? En América Latina, lo que pasa en un país, de alguna manera siempre influencia en el otro, ¿no? En Ecuador se está repitiendo un poco lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Que Evo Morales dejó un sucesor que al final ganó y Correa quiere dejar un sucesor que parecería que puede ganar. Arauz no ha llegado al 40%, que es lo que se exige para evitar una segunda vuelta. Es un poco la copia de la Constitución argentina. En Argentina se hizo así para en fin, en época de Menem, cuando se hizo algunas modificaciones de la Constitución y para facilitar el triunfo no sé si fue de Menem o de Kirchner en su momento, ¿no? Pero en Ecuador pasa lo mismo. Arauz ha sacado 31%, Yacu Pérez ha sacado 19,9%, y Lasso, que era tercera vez que se presentaba un banquero, era 19,6%, o sea que están muy pegados, o sea, hay una diferencia de 20.000, 25.000 votos, y Hervas, que es el cuarto, que es interesante porque es una figura nueva que ha aparecido y que ha sacado 16% y que no está nada desdeñable, pero lo cierto es que lo más probable es que todos se unan contra el correísmo y que apoyen a Yacu. No me extrañaría que apoyen a Yacu porque todos suman 4 millones o 5 millones de votos. Arauz solamente ha sacado 2 millones de votos. Y los otros se suman los otros 4,5. O sea, si apoyan a Yacu, Yacu va a ser presidente, ¿no? Salvo que el voto no se puede endosar tan fácilmente en Ecuador. Pero siempre ha pasado eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado en Ecuador, con un petróleo que está subiendo, hoy día está en $60 el barril, ya ha subido. Entonces, ahora Ecuador tiene una economía muy curiosa, porque a pesar de que Correa la endeudó mucho y la maltrató, sin embargo, no pudo hacer más, no pudo dejarla como acabó Venezuela porque Ecuador tiene una moneda que es el dólar. El sucre ya no existe. Entonces, claro, ¿quién puede imprimir dólares? Nadie, solamente Estados Unidos. Entonces, dependen un poco de lo que viene de fuera y de las deudas que puedan asumir y del mal manejo que puedan tener. Pero no pueden imprimir billete como imprime pues Chávez todos los días o Maduro, ¿no? Y eso evidentemente evita que la crisis sea mucho más grande, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay un reflejo, ojalá que en el Perú no tengamos un panorama parecido y que podamos ir todos a votar. Tengo entendido que en Ecuador han votado casi todos los que normalmente votan, no ha habido mucho ausentismo con la pandemia. En el Perú, ojalá que sea así y que podamos elegir pues al mejor, ¿no? Sí, bien, entonces, claro, hay América Latina es un continente articulado por la historia y por un conjunto de flujos sociales que marca un ritmo en general. Y a pesar de la diferencia de cada país, se puede hablar de una realidad continental, sudamericana en este caso concreto. Entonces, claro, hay siempre impactos y reflejos y entonces uno puede sacar conclusiones, aventurar pronósticos a partir de lo que sucede en otra parte. Y de eso podemos conversar, porque mira tú, en el caso de lo que dice Víctor Andrés, de que sea Yacu Pérez el que finalmente con la justa pueda pasar a la segunda vuelta, podría darse el caso que ayer también lo señalaba Jaime Bailey en su programa, decía de que él pensaba y suponía de que todas las fuerzas cansadas del continuismo correísta iban a votar por una alternativa. Pero tengo la impresión, no sé qué te parece a ti, que la propuesta de Yacu es una propuesta que recoge algunos sentimientos legítimos en la población. Hay un fuerte componente indígena, hay gente que está un poco descreída, tiene algunos elementos míticos y folclóricos esta candidatura, pero lo que me preocupa a mí que en el caso de llegar a ser gobierno podría tener una severa debilidad, ¿no? Le podría faltar la consistencia, la fuerza, la hegemonía necesaria para poder gobernar al país en un momento sin duda difícil. ¿Qué te parece a ti esa perspectiva, este horizonte en
en Ecuador, y cómo esto puede repercutir, por cierto, en el Perú. Juan. Bueno, yo estoy de acuerdo con tu análisis final, ¿no? Porque mira, los poderes fácticos han demostrado en América Latina que al final prefieren al malo conocido que al extraño por conocer, no necesariamente el bueno por conocer. Y no solamente es el caso de Lucho Arce con Evo Morales en Bolivia, sino también de Iván Duque con el padrinazgo de Álvaro Uribe en Colombia, que también es una persona protegida por un gobernante poderosísimo, al igual que Evo Morales o que el mismo Correa, que generan pues los recuerdos populistas que tanto extraña la población y también los poderes fácticos, sobre todo los empresariales. No olvidemos que a los empresarios les va muy bien con el populismo, lo critican de la boca para afuera, pero les genera grandes fuentes de ingresos sobre la base de la demagogia y del gasto fácil. Entonces, yo creo que al igual como ha sucedido en Bolivia con Arce, en Colombia con Duque y antes con Santos, ambos apadrinados por Álvaro Uribe, en el caso ecuatoriano va a ganar Andrés Arauz. O sea, yo no creo que al final pueda consolidarse rápidamente una alianza en estos 2 próximos meses. Y acá yo creo que las características del proceso electoral peruano más bien nos van a llevar a mirar al proceso chileno, no en términos presidenciales, sino del efecto espejo que tiene la Asamblea Constituyente. Yo no tengo dudas que por más propósitos que existan en algún grupo de peruanos que no haya Asamblea Constituyente, yo creo que se está viviendo la antesala de un momento constituyente. No lo podemos negar. ¿Y qué mejor demostración que 5 expresidentes en problemas con la justicia? Si eso no es un problema en un contrato social, pues entonces ¿qué lo puede ser? ¿No? Si todos nuestros expresidentes, las instituciones, hoy día tenemos a un fallo rarísimo que mencionó en la primera parte Víctor Andrés García Belaúnde, y no hay mecanismos de control de eso, y no nos damos cuenta los problemas que está teniendo nuestra Constitución. Así que yo creo que el gatillador de un momento constituyente más específico en el Perú, es decir, un deseo de asamblea, va a ser el próximo 11 de abril con los resultados de Chile. Yo creo que va a ser difícil parar ese tema en el Perú. Lo que hay que hacer es quitarle el patrocinio de ese tema a la izquierda, porque la izquierda, cuando habla de renovación constitucional, lo limita al tema económico, y no es así. O sea, yo creo que esta sería la oportunidad para un nuevo contrato social, una nueva carta magna, que no se limite a lo económico. En todo caso, en la parte económica hay cosas que pueden permanecer y cosas que pueden modificarse. No hay que tenerle temor a ese tipo de cosas. Pero definitivamente hay vacíos en el plano institucional. Elección de autoridades, la misma estructura política del Estado, ¿no? Una constitución ecológica que no tenemos, que sí tiene Colombia, Ecuador y Bolivia, por mencionar a 3 vecinos, y Chile, ¿no? También. Nosotros no. Entonces, hay espacio para una amplia discusión. Entonces, yo creo que el 11 de abril, más que los resultados de Ecuador, en el Perú van a tener un efecto los resultados de Chile en lo que se refiere a que yo no tengo ninguna duda que va a ganar abrumadoramente el tema de la Asamblea Constituyente. Bien, creo que el debate ha sido sumamente interesante y sobre todo sugestivo, y han salido nuevos temas que creo que merecería la pena conversarlos en otra oportunidad. El tema de un proceso constituyente, creo yo que hay que afrontarlo de una manera distinta. No hay nada peor que ante una situación de este tipo colocarse en una posición defensiva, o peor aún, querer pertrecharse en el estrecho marco, además que tiene muchas fragilidades, muchas fisuras, de la Constitución del 93, que como todos sabemos fue producto de Fujimori. Una defensa de eso creo que no es la mejor, y justamente le da alas al radicalismo, que no quiere simplemente cambiar la Constitución, sino que quiere cambiar la Constitución histórica, quiere cambiar la República, quiere hacer una cosa como hizo Chávez, la República Bolivariana o el Estado multinacional en Bolivia. Quiere modificar la raíz, esa Constitución que ya va a cumplir 200 años, esa Constitución histórica que se ha expresado de diversas maneras, a veces no de modo tan exacto ni fiel, pero ese legado histórico es el que quiere ser cambiado. Pero eso será materia de una discusión. No quiero ya, el tiempo ya nos ganó, y quisiera agradecerle a todos y cada uno de ustedes su participación y sobre todo la atención de todos los amigos que nos están escuchando por haber presenciado este importante debate, este intercambio de ideas, y quedamos para la próxima.
muy agradecido por su presencia.